Bueno, muy buenos días a todos. Tengo que reconocer algo bien interesante y es que, bueno, para los que me conocen, yo estudié gobierno, nada que ver con turismo, pero hoy me hace ilusión estar aquí en la Academia de Cine porque si yo no hubiese estudiado lo que estudié, para trabajar en la administración pública hubiese estudiado periodismo y hay gente que dice que yo soy mejor periodista y mejor en escena, en las tablas, que propiamente en el gobierno. Entonces, hoy me da mucha alegría aquí porque no voy a estar actuando, pero es como si lo estuviera porque me encanta de verdad ver a la academia llena de gente que trabaja por el turismo, por la gastronomía, por la restauración, que sin duda alguna ha sido el sector que estuvo más afectado por la pandemia, pero así como decías tú, vamos a ver si soy capaz o no, yo creo que sí soy capaz, porque trabajando en la OMT, básicamente uno de lo que se da cuenta trabajando con los empresarios en el día a día, con los gobiernos, es que hemos vivido 2 años de urgencia, ¿no? La urgencia máxima ha estado siempre. Si antiguamente trabajar en el gobierno o trabajar en una startup o trabajar como emprendedor todo el tiempo era hablar de urgencias, de hacer todo diametralmente rápido y expedito, pues yo durante estos 2 años sí que he sentido que las urgencias se vuelven la nueva normalidad en el turismo, porque efectivamente no actuar urgente, no trabajar con el sector privado, no apoyarlos, implica sin duda alguna la caída de un sector económico que es clave para la economía no solo de España, en España es el 13%, pero hay islas en el Caribe, hay islas en África que hasta el 19% de su crecimiento económico depende del turismo. Y como lo decía Juanjo, claramente la gastronomía no está vista como un producto turístico al uso en el turismo, es decir, es una experiencia transversal. Y lo que les vengo a contar hoy es justo lo que hemos visto, el dinamismo de cómo ha crecido y cómo ha cambiado la versión del turismo, pasando de una economía que yo no sé si recuerdan, pero antiguamente nadie le ponía mucha atención. Yo me acuerdo que la gente siempre pensaba que el turismo era solamente irse de vacaciones, sol y playa, cuando la pandemia nos obliga a cerrar las fronteras por primera vez, le damos la importancia al turismo que se merece, porque nos damos cuenta que la cadena turística es tan amplia que incluye el turismo de eventos, congresos, convenciones, sin duda alguna el transporte, la gastronomía, la hostelería, las manufacturas, porque no solamente cuando se cierran los hoteles es cerrar un hotel, es también dejarle de comprar a una fábrica las toallas, es dejar de comprar las experiencias, es dejar de sonreír en la economía más humana de todas, porque yo no sé ustedes, pero yo creo que trabajamos en el mejor sector de todos porque es el sector de la humanidad, en donde nuestro objetivo es hacer feliz a otra persona y sin duda alguna hoy se está replanteando, no solamente desde España, el sector se está replanteando a nivel mundial porque efectivamente hay grandes cambios. Entonces quisiera empezar la presentación contando un poco hacia dónde nos estamos dirigiendo. Lo primero, para poder hablar de tecnología, muchas de las personas piensan que yo soy ministra por el título que yo tengo, ¿no? Porque es algo bien particular manejar la innovación, la educación, la inversión. Esto es lo mismo que hablar de un ministerio, comercio, industria, turismo, etcétera. Parece como un árbol de Navidad porque tiene demasiadas cosas. Pero cuando me han dado la oportunidad y la responsabilidad no solamente de crear el Departamento de Innovación en una agencia de Naciones Unidas, al año siguiente me dieron el tema de inversión y al año siguiente, en la mitad de la pandemia, me dieron los temas de educación. No es casualidad que la innovación, la educación y la inversión estén juntas. Son los pilares del desarrollo de la hostelería y son los pilares del desarrollo del turismo. Si no hay educación, claramente no habrá inversión y si no hay inversión, no hay puestos de trabajo de calidad y si no hay puestos de trabajo de calidad, pues claramente no hay innovación. Entonces, voy a empezar por el panorama de inversión en materia de turismo. El panorama de inversión en materia de turismo fue desalentador durante la pandemia.
el turismo cayó el 74%, la inversión extranjera directa, la inversión tradicional, todo lo que tiene que ver con fondos de inversión, desarrollos de infraestructura, desarrollos hoteleros, cayeron un 74% en el mundo, pero hay un mensaje clarísimo y contundente, y es que la única cifra positiva y de crecimiento cuando de inversión en turismo se trata es la inversión en tecnología. Y este gráfico lo demuestra. Durante la pandemia se invirtieron 22 billones de dólares en startups. Eso deja un mensaje clarísimo, no solo porque la transformación digital ha sido el principal aliado del turismo desde los inicios del Internet. Para aquellos que han sido turistas, que son todos, o para aquellos que han trabajado en turismo, recuerden la primera transformación que tuvo el turismo con las famosas .com, cuando se empiezan a crear las primeras páginas web y cuando, no sé si se acuerdan, España crea Spain.com, que se arma una revolución en el país y efectivamente se acerca el turista con los destinos. Luego vino una segunda revolución, que fue la revolución de las OTAs, cuando empezaron a crecer Expedia, Orbitz, Amadeus nace también, nace Booking, etcétera. Esas eran pequeñitas startups, pero hoy en día son los gigantes que mandan gran parte del desarrollo turístico. Y la tercera ola es la que estamos viviendo, que es la que más me gusta porque es la época de los jóvenes, es la época donde las startups están creando desarrollos, están creando el valor en el empleo turístico y sin duda alguna durante la pandemia los fondos de inversión no dejaron de invertir, siguieron invirtiendo en startups y en tecnología, con lo cual este es un mensaje clarísimo para todos los subsectores del turismo y es que el desarrollo tecnológico seguirá generando inversiones positivas a pesar de que se haya caído el turismo y a pesar que las inversiones tradicionales en turismo se hayan caído. Y esto era lo que les comentaba y aquí pues obviamente las cifras que muchos de ustedes conocen. Hay una caída de las exportaciones gracias al turismo, hay hay millones obviamente de puestos de trabajo que están en riesgo gracias a al cierre de las fronteras. Para nosotros, yo siento que España no solamente lo ha hecho fabulosamente bien, cada español se tiene y cada madrileño se tiene que sentir muy orgulloso porque sin duda alguna este país logró abrir las fronteras y el año pasado, durante mis conferencias yo decía, España es el primer país en el mundo en llegadas de turistas. Era el segundo, pero pues como Francia no, como se dice en mi tierra, no se avispó y no abrió las fronteras de una manera coherente, pues España hoy en día es el país número 1 del mundo en turismo. Pero si bien eso alegra, el 50% del mundo sigue cerrado. Recuerden que China sigue cerrada, Corea, Japón, Singapur, el Medio Oriente, salvo, todos restringen solo a los que estén vacunados. Entonces, si bien hay unas victorias que podemos cantar y nos podemos alegrar, todavía el 50% del mundo está cerrado. Todavía hay riesgos para los exportadores de gastronomía, para los chefs de otros países, otros talentos, porque efectivamente todavía las fronteras no están 100% consolidadas. Y este cuadro es quizás el cuadro más importante para mí hoy, porque este cuadro resume bastante bien dónde están las startups y las inversiones en tecnología en turismo. Entonces vemos el 50% de las inversiones en turismo están solo en el sector del transporte. El transporte, como ustedes lo saben, es cruceros, aerolíneas, trenes, etcétera. Está en el e-commerce y ustedes lo saben, Amazon, Google y las grandes tarjetas de crédito que hoy en día ni siquiera se están posicionando como tarjetas de crédito, sino como empresas de tecnología, están invirtiendo en turismo y todo lo que tiene que ver en servicios financieros, como lo decía, y estilo de vida. Pero fíjense que la gastronomía está en uno de estos grupos muy pequeños. Aquí está Food and Beverage, le sigue ahí, pero todavía hay un potencial muy grande de crecimiento. No puede ser que de los 100 subsectores que tiene el turismo, porque son más de 100, toda la inversión en tecnología esté concentrado solo en 2 sectores. No puede ser. Aquí hay una oportunidad enorme para innovar, para poder generar valor agregado
con la tecnología. Les pongo ejemplos. Nosotros con el Basque Culinary Center llevamos ya 3 competiciones de startups para aquellos que trabajen en el sector tecnológico. Todavía la competición está abierta hasta finales de febrero y les voy a contar la evolución. Todavía falta mucho, pero cuando empezamos hace 3 años, aplicaban startups más que todo enfocadas en generar experiencias, paquetes turísticos en gastronomía. Y eso era la mayor parte de las aplicaciones que llegaban de todas partes del mundo. En el segundo año vinieron y tuvimos la oportunidad en Bélgica, en Brujas, donde teníamos el congreso el año pasado, de traerlas. Y gran parte de las startups tenían un enfoque hacia el desarrollo de tecnología para todo lo que tiene que ver con residuos, manejo de residuos, todo lo que tiene que ver con energías renovables, todo lo que tiene que ver con impacto social. Y gran parte, cuando veo yo las cifras y las comparo, la tercera está abierta, pero las cifras son abrumadoras. El 40% de las startups de gastronomía están lideradas por una mujer. Y eso es espectacular, porque en el turismo es el sector que más mujeres y jóvenes emplea, pero en el sector tradicional solo el 10% de las mujeres están en puestos de dirección. En la tecnología, el 40% de las startups de gastronomía están fundadas o creadas por una mujer. Entonces hay un cambio radical en la manera como la tecnología está apoyando, por ejemplo, la equidad de género y el empoderamiento de jóvenes. Segundo tema, el 74% de las startups que nosotros tenemos en el pipeline de startups, que son startups de más de 100 nacionalidades, el 74% están enfocados en impacto social, en desarrollo rural y en todo lo que tiene que ver con empoderar comunidades. Entonces ya no simplemente la innovación es desarrollar a través de la inteligencia artificial, a través de la realidad aumentada, a través de la realidad extendida, etcétera. Ya no es solamente el desarrollo de una tecnología en torno a la gastronomía, es cómo esa tecnología impacta para mejor a las comunidades que trabajan la miel o que trabajan las frutas o que trabajan las verduras o que trabajan el producto de valor agregado que luego se va a las grandes ciudades. Entonces, el gran cambio de lo que nosotros hemos visto en este tema de tecnología es que cuando se habla de alimentos y bebidas, cada vez no solo el usuario, sino el desarrollador de tecnología es más consciente. Quiere realmente generar un valor y un impacto en las comunidades o en las zonas rurales donde se están desarrollando los productos y claramente contando una historia. Y eso está claro porque cuando yo dejé de viajar, pues todos dejamos de viajar, pero yo fui una afortunada que fui de las primeras en volver a viajar y volverse a levantar en las tablas a hablar. Y cuando iba a los hoteles sí que veía esos cambios poco a poco. Veía que me ponían, por ejemplo, los tags de dónde viene el agua, si el agua es manantial, etcétera, que antiguamente no era tan obvio. Los jabones, cuando uno entra a los baños de muchos de los hoteles, hoy en día ya le cuentan a uno los jabones de qué comunidad vienen, si son orgánicos o no. Lo mismo con los alimentos, a quién están impactando y muchas veces incluso los chefs también como parte de su relato está contar la esencia de dónde vienen las cosas. Entonces ahí hay un gran cambio en el tema gastronómico. No es solo crear tecnología por crearla, sino generando un impacto y una conciencia. Y esto se los dejo porque de verdad aquí hay una oportunidad enorme de crecimiento. No puede ser que los servicios financieros, que son servicios de finanzas que obvio apoyan el turismo, pero no hacen parte de la esencia de turismo, tengan más tecnología que la gastronomía, que los eventos, que obviamente el turismo de naturaleza, con los cuales sin duda el sector de alimentos y bebidas está vinculado. Entonces, acá, esto es bien interesante, de toda la tecnología del mundo, todavía hay mucho que crecer en turismo. De los unicornios, que son estos emprendedores que están valorados en más de $1.000 millones, solo el 5% hacen parte del turismo. O sea, todavía hay muchísimo por crecer. Y fíjense que los unicornios que hacen parte del turismo, la mayor parte son temas
que están vinculados al transporte o al e-commerce, como es el caso, obviamente, Airbnb lo conocen, Uber lo conocen, etcétera, pero si uno analiza, todo está concentrado en las grandes potencias, en Estados Unidos, China, Alemania, Corea y obviamente India, pero cuando uno analiza todas estas empresas grandes que están marcando la innovación en el turismo, no son empresas de experiencias de gastronomía ni de alimentos y bebidas, están más enfocadas otra vez al comercio o al transporte. Esto es importantísimo y es otro mensaje que yo les quiero dejar hoy, porque también se lo di hace poco a los hoteleros, y es quiénes son los que invierten en tecnología, en turismo. Y la sorpresa es bien grande. A nivel mundial, las empresas que invierten en tecnología, las que más invierten, obviamente todas las empresas invierten, pero las que más invierten son empresas que no son turísticas y no tienen como core business la gastronomía o como core business el turismo. Entonces, los grandes inversores hoy en día de la tecnología de este sector son Amazon, Google, Mastercard, Telefónica, y justo han visto que el turismo es un gran sector, un gran negocio, y han puesto ya vicepresidencias de turismo. Pero aquí todavía hay un reto gigante, porque a mí me gustaría ver en el análisis del año entrante por lo menos una marca turística ahí que esté invirtiendo en todos los temas que tienen que ver con el sector. Y cuando uno se va a los fondos de riesgo, todos los fondos son fondos generalistas, no son fondos especializados en turismo, y los fondos están en Estados Unidos. Entonces, si este país es el país número 1 del turismo en el mundo, ¿cómo aquí no hay un fondo español invirtiendo en gastronomía y en tecnología para el turismo? Y acá, esto es importantísimo también, durante la pandemia, antes de la pandemia me decían, Natalia, los chinos nunca llegarán a posicionarse en el turismo porque han fallado en el desarrollo de tecnología para Occidente, salvo el caso de TikTok. Y esto comprueba todo lo contrario. Si bien han fallado en el desarrollo de tecnología, son los grandes inversores en Occidente. Durante la pandemia se gastaron de los 22 billones que les conté de inversión, 3.7 billones, perdón, 6.5 billones venían de China. Hicieron 31 movimientos o 31 inversiones en startups de tecnología y turismo. Es decir, China vuelve a jugar un rol no como desarrollador de tecnología, sino comprador de tecnología para luego compensar y seguir posicionándose en Occidente. Y este mapa también me encanta, que es el mapa de las inversiones en el mundo. Aparece ya España, pero fíjense, el tamaño de las banderas es relacionado o correlacionado con los montos de inversión. Entonces, Estados Unidos, China, Inglaterra, Australia, India, siguen siendo los grandes inversores de tecnología turística. Vemos a España, pero obviamente me encantaría ver a más hispanos y mucho más grandes en términos de inversión. Ahora, obviamente, una cosa es la inversión, otra cosa es la innovación, el emprendimiento desde el punto de vista de las startups. Y ahora, con respecto a las startups, entonces, ¿qué les podría decir yo? Desde antes de la pandemia y hoy, después de la pandemia, las tecnologías más usadas en turismo siguen siendo las mismas. Inteligencia artificial, análisis de datos, realidad aumentada, realidad extendida, todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque claramente al tener un público que son los seres humanos, pues claramente un museo, una academia de cine, un restaurante, un hotel, la página web es el punto de entrada para que una persona compre una experiencia. Entonces, el tener una página web que cada vez más se acerque a lo que el turista va a ver dentro de esa experiencia, por eso es que se habla de tanto de realidad aumentada, porque durante el COVID todos los museos empiezan a crear experiencias que son similares a lo que pasaría en un museo, similar a lo que pasaría en un hotel, similar a lo que pasaría en un parque de diversiones. Entonces, antes y después de la pandemia siguen siendo las mismas. La inteligencia artificial es quizás la tecnología más importante en turismo, porque gracias al análisis de los datos se pueden corregir los errores del pasado. Los famosos, el overtourism, que era el famoso exceso de turistas que había en Europa, en las capitales, y antes del COVID habían tantas
manifestaciones en contra del turismo, pues eso se puede arreglar gracias al análisis de datos para predecir la capacidad de carga de los destinos, para poder crear una estrategia de marketing, una estrategia de ventas muchísimo más enfocada a los clientes. Entonces, las tecnologías siguen siendo las mismas, pero hay dos que claramente se vuelven una obsesión, y eso es obvio: las tecnologías que tienen que ver con salud y todo lo que tiene que ver con clean tech, pero este tema del clean tech viene claramente de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, entonces del compromiso de todos los países a ser emisores de carbono, net zero carbon para el 2030 o para el 2050, etcétera. Entonces hoy en día cobran más fuerza porque hay un compromiso global, no solo del turismo, y entonces ahí empiezan también a haber oportunidades emergentes. Pero fíjense este cuadro que también me gusta mucho. Ya habíamos visto las banderas de la inversión, ahora estas son las banderas de cómo se conforma el ecosistema de emprendedores. Y volvemos a ver las mismas banderas: Estados Unidos gigante, China gigante, India enorme, Inglaterra, Francia, Alemania, España aparece ahí. O sea que el mensaje es muy claro: a mayor número de emprendedores, mayor inversión, o a mayor inversión, mayor número de emprendedores que se van desarrollando. Es decir, obviamente es coherente en el tema del turismo, y por eso les hablaba del tema de la oportunidad de gastronomía, porque España es un país pionero en este tema y puede seguir creciendo, y uno de esos nichos de crecimiento es el food and beverage. Aquí, bueno, como les contaba, y esto es para resumir, de todos los sectores, lo que les contaba, el 40% de las startups están lideradas por mujeres. España lidera cuando nosotros trabajamos en competición de startups, que para los que me conocen lo hacemos y hemos hecho más de 20 de todo tipo. Siempre España lidera, sea que tenga una ganadora, una finalista, una semifinalista, pero el talento español siempre va con nosotros por el mundo, porque claramente conoce su sector, que es el sector del turismo. Los franceses también, y es clarísimo. Estados Unidos, Israel, es clarísimo porque son las potencias turísticas, y hay que seguir trabajando esto. Los deals de inversión, gracias al apoyo de la OMT, en el último año apoyamos rondas de inversión de casi 140 millones de dólares. Y bueno, esto ya lo conté, y pues el camino a seguir, sin duda alguna. Ya se ha hecho mucho, como les decía, hay victorias que podemos cantar, hay victorias que España puede cantar, pero hay cosas que todavía tenemos que seguir trabajando, y sin estos pilares, sin duda alguna, pues el turismo no puede volver. Y yo tampoco quiero, a nivel general, cuando la gente me dice ¿cuándo volveremos al pasado? Y yo digo, yo no quiero volver al pasado, porque el pasado también tenía muchos problemas, como el turismo masivo de poca calidad, como los empleos informales, como el desarrollo de jóvenes. El turismo es el gran empleador de jóvenes, pero el 50% de ellos no está educado, no tiene educación en secundaria. Así que yo soy de las que no quiere volver al pasado. Yo quiero es que lo que ya vivimos nos sirva para empezar a generar una estrategia de turismo de calidad, y que el sector se siga posicionando como un sector de desarrollo económico, pero sostenido, no solamente durante un tiempo al año. El 50% de las basuras antiguamente en el Mediterráneo se daban solo en agosto, que era el verano. Es decir, para mí, más allá de volver al pasado, creo que la clave es cómo, a través de otros indicadores, no es solo la llegada de turistas, sino el gasto, el impacto que genera en la sociedad, la inversión que realmente se genera en ese lugar, el empleo de calidad. Esos deberían ser las nuevas métricas para medir el turismo. No es solamente por cuánta gente viene. ¿De qué sirve que vengan millones y millones y millones si no generan empleo de calidad, si no hay una inversión sostenida, si hay un mal manejo con el medio ambiente, si no hay educación? Entonces, creo que más allá de volver al pasado, hay que empezar a construir un nuevo modelo con unas inversiones que efectivamente se queden en este país. Dos, trabajar en la sostenibilidad sin duda alguna, pero la sostenibilidad no solo vista desde el medio ambiente, sino en el impacto hacia los más vulnerables, en el empleo de calidad, en cómo apoyar a los diferentes sectores de la economía que están cada vez más afectados. Les decía yo en Fitur, que fue hace muy poco, a los operadores turísticos,
Les voy a hacer una pregunta y esa pregunta la hice hace 6 meses. Les decía, si vienen con el mismo paquete turístico están perdiendo el tiempo, porque yo creo que no han entendido nada de lo que pasó en los últimos 2 años y se reían, eso pasó hace 6 meses. Cuando llegué a Fitur le decía a los operadores turísticos, no me tienen que responder, pero espero que lleguen con un paquete distinto. ¿Cuántos de ustedes están poniendo que un porcentaje de sus ventas van para las personas que se quedaron en ERTE o sin empleo durante este tiempo? No me tienen que responder y me miraban y me decían, tienes razón, porque parte de la conciencia que tiene el turismo es generar esa democratización de los ingresos, pero tiene que ser sostenida y tiene que tener un componente social de por medio. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad de las empresas. Estamos trabajando, por ejemplo, en materia de educación, por todos los retos que les comentaba. Este año vamos a lanzar, en un mes, vamos a lanzar un programa dirigido por la OMT en colaboración con Telefónica, con Amadeus, con Mastercard, con Google, con las Big Tech, porque queremos digitalizar por lo menos 1 millón de pymes, porque de nada sirve que el 85% del sector empresarial del turismo, que está conformado por pymes, no tenga acceso a la tecnología, pero necesitamos del compromiso de las grandes. Entonces, por eso estamos creando ese programa, se va a llamar Digital Futures, para todos los que son pymes, que asumo que son el 90% de esta sala. No les vale un duro, se pueden inscribir cuando puedan. Se hará un formulario para que ustedes conozcan, se les hace un informe y un reporte de en dónde se encuentra la pyme en términos de digitalización. Luego, pueden acceder a cursos 100% gratuitos y una vez la pyme se ha certificado, dependiendo del curso, cada Big Tech va a ser sponsor de un curso. Y una vez terminan el curso, esa Big Tech tiene la responsabilidad de entregar las herramientas digitales a la pyme. No sé si he sido clara, pero yo soy, pues esto yo no sé si sea bueno dentro, y esto no es actuación dentro de las tablas, pero yo soy altamente pro al desarrollo económico y obviamente pro al desarrollo empresarial. Siempre he trabajado en lo mismo, en apoyar al sector privado, pero creo que en este momento, después de la paliza que nos dio la pandemia, hay que pensar un poco más en ese crecimiento económico, pero generando un impacto real en los que vienen atrás, en los jóvenes, en las pymes, en toda aquella cadena que hace parte del turismo que está esperando de los grandes un apoyo real. Y claramente la recuperación de la confianza, que no es nada fácil. Una vez nos cuentan y nos dicen que de lo más miedoso es juntarnos nuevamente, pues está claro que el turismo ahí todavía tiene un reto gigante y es poder comunicar nuevamente, poder abrir las puertas nuevamente y que esa mitad del mundo que todavía está cerrada, ojalá este año pueda abrir las fronteras para que efectivamente volvamos a recuperar esa confianza y, sin duda, pues lo que más me gusta, la innovación, no solo porque sea lo que más me guste, sino que ahí está el arte del turismo. El turismo antes recibía más de 1.5 millones de personas, es decir, era 1.5 millones de mundos, con lo cual una agencia de viajes, un hotel, una aerolínea, quizás son de las empresas más innovadoras del mundo, porque tiene que pensar en cada individuo sobre cómo darles valor agregado. Entonces, con el uso o sin el uso de la tecnología, la innovación seguirá presente y mi mensaje final es que sin duda desde la OMT estamos aquí para apoyarlos, para aquellos una vez más que quieren hacer parte del ecosistema de innovación y emprendimiento de la OMT, la competición de startups está abierta y para aquellos que no trabajan en tecnología pero quieren tener un valor, no tengan miedo, de verdad que la tecnología muchas veces, decir estos términos tan enredados a veces da miedo, pero únanse a este proyecto, digamos, al que va a entrar dentro de un mes a Digital Futures para acceder a tecnología y el trabajo del turismo va a depender de todos nosotros, la apertura y el desarrollo a un mejor nivel del turismo dependerá de todos nosotros, así que cuentan conmigo en lo personal, en lo profesional, con la OMT y muchísimas gracias de nuevo, Juanjo y equipo, por la invitación. Muchísimas gracias.